Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un conjunto de materiales con una perspectiva, digamos, poco convencional sobre la historia humana. Bastante poco convencional. Sí, la idea central es que la historia que conocemos no es una línea recta de progreso, sino más bien una serie de ciclos, con interrupciones y reinicios deliberados. Exacto. Nuestra misión de hoy es desempacar esta narrativa, entender la lógica que proponen para estos supuestos resets, y sobre todo, explorar por qué, según esta visión, el ciclo actual podría estar terminando de una manera totalmente inédita. Es una invitación a ver la historia no como una simple colección de hechos, sino como un guión que pudo haber sido editado. Vamos a revisar la idea de lo que estos textos llaman una arquitectura de control, sus métodos y lo que es clave. ¿Qué es lo más importante, creo? Sí, el concepto de un despertar colectivo que, según afirman, está cambiando las reglas del juego. No se trata de aceptar todo esto como verdad absoluta, sino de aprender a reconocer los patrones que se describen. A ver, vamos por partes, porque esto tiene mucha tela de dónde cortar. La idea de base, que creo que resuena con muchos, es esa intuición de que a la historia oficial le faltan capítulos. Claro, esa sensación de que algo no cuadra. Justo. Y los materiales que revisamos le ponen nombre a esa sensación, hablando de una arquitectura de control que interviene cuando la humanidad alcanza ciertos picos de unidad, de conciencia o de libertad tecnológica. Y lo fascinante es la estrategia que describen para esa intervención. Un reset. No necesariamente un cataclismo apocalíptico, sino una operación por capas, muy metódica. Ok, para simbolizar todo lo que se perdió en reinicios anteriores, los textos usan el término Tartaria. Y hay que aclarar, no se refieren necesariamente a un imperio histórico concreto. No es el mapa antiguo y ya. No, para nada. Lo usan como un nombre clave para encapsular la memoria de una civilización anterior que era global y muy interconectada. O sea que más que una teoría sobre un imperio perdido, Tartaria funciona como un símbolo de que nuestra intuición colectiva sospecha que hay grandes capítulos borrados. Exactamente. Es como cuando vemos esos edificios antiguos con ventanas a ras de suelo o sótanos que parecen haber sido pisos principales y sentimos que algo no encaja en la línea de tiempo que nos contaron. ¿Va por ahí? Justo por ahí. Es un marcador de esa memoria fragmentada. Ahora, sobre cómo funcionarían estos resets, los materiales describen un proceso muy específico al que llaman la pila de reinicio. La pila de reinicio. Sí, es un método de 4 pasos. El primero es la disrupción física. Inundaciones, incendios extraños, conflictos, fallos en cadena de la infraestructura. Caos. Puro caos. El objetivo no es solo la destrucción, sino la desorientación total. Crear una crisis tan abrumadora que la gente acepte sin cuestionar una autoridad de emergencia que venga a poner orden. Una vez que el caos físico prepara el terreno, el siguiente paso es reorganizar a la gente, a los supervivientes. Así es. El segundo paso es la reorganización de la población. Esto puede incluir reubicaciones masivas, la creación de orfanatos para romper linajes, la imposición de nuevos sistemas de identificación, nuevos mapas, nuevas fronteras. Se trata de romper la continuidad social entonces. Justo. La familiar para que la historia oral y la memoria comunitaria no puedan transmitirse. Se aísla a la gente de sus raíces. El tercer paso se siente más sutil y por lo mismo quizá más poderoso. Reescribir la historia misma. Definitivamente. Es la reescritura de la narrativa. Se cambian los planes de estudio, se controlan o se queman los archivos, se altera la terminología. Claro. Edificios y tecnologías de la civilización anterior se renombran, se reclasifican como primitivos o misterios inexplicables, y cualquier evidencia que no encaje se cataloga como mito o leyenda. Piensa en cómo, tras una conquista, lo primero que hace el nuevo régimen es cambiar los nombres de las calles y derribar estatuas. Es ese mismo principio, pero a una escala generacional. Exactamente. Y el cuarto paso va directo al espíritu humano. Ese último punto es, bastante oscuro. A ver. Sí, lo llaman la amortiguación espiritual. Consiste en cultivar un estado crónico de miedo, culpa, vergüenza y división.
La idea es mantener a la humanidad fragmentada, agotada y demasiado preocupada por sobrevivir como para conectar con su propia intuición. O con su poder interior. O para unirse de forma coherente, ¿no? Si la gente tiene miedo y se pelea entre sí, no mira hacia arriba para ver quién mueve los hilos. Ok. Si este patrón de 4 pasos se ha repetido, la pregunta del millón es, ¿qué impide que pase de nuevo? Aquí es donde la narrativa se pone realmente interesante, porque los textos afirman con mucha seguridad que esta vez el reset no va a funcionar como antes. Plantean 2 razones fundamentales y ninguna depende de un salvador que venga de fuera, que eso es importante. Bien. La primera es energética. Se postula que el planeta mismo está entrando en una fase donde su frecuencia vibratoria base se está elevando. A ver, detente ahí un momentito. Sé que para muchos escuchar frecuencia vibratoria puede sonar muy esotérico, muy New Age. Los materiales lo explican en términos más, digamos, terrenales. Sí, es una buena pregunta. Lo describen como física de la conciencia. Una forma de verlo es que la coherencia en el campo electromagnético colectivo, el campo que generamos todos juntos, está aumentando. Ok. En un entorno así, mantener narrativas basadas en la mentira, en la distorsión y el miedo requiere una cantidad de energía inmensa. Es como intentar mantener un castillo de arena mientras sube la marea. Las viejas estrategias de manipulación pierden efectividad. Pierden muchísima efectividad, porque el hechizo se rompe mucho más rápido. Entiendo. Es como una presión energética que hace que la verdad salga a la luz con más facilidad. Y la segunda razón, según entiendo, tiene que ver directamente con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. La segunda razón es humana. Los materiales afirman que no somos la misma especie que hace 1 o 2 décadas, en términos de nuestra arquitectura interna. ¿A qué se refieren con eso? A que tenemos una capacidad mucho mayor para reconocer patrones, para comunicarnos globalmente casi en tiempo real y para contrastar historias, desmontando narrativas oficiales. Y esto se conecta con lo que vemos a diario, ¿no? La velocidad con la que una versión oficial puede ser cuestionada o desmentida por miles de personas en redes sociales en cuestión de horas. Exacto. El monopolio narrativo ya no tiene el mismo poder. Y fundamentalmente, como dicen los textos, más gente está aprendiendo a anclarse en la calma en lugar de reaccionar desde el pánico. Ahí entra de nuevo esa palabra clave, coherencia. Justamente. Y aquí hay que definir bien qué entienden por coherencia. No se trata solo de pensar con lógica. No es solo ser racional. No, se refieren a un estado interno donde la mente y el corazón están alineados, donde las emociones no secuestran la capacidad de razonar. Una persona o un grupo en ese estado no reacciona impulsivamente al miedo que le quieren inyectar. Entiendo. Una población coherente preserva su propia historia de forma descentralizada y no cede su soberanía a cambio de una falsa promesa de seguridad. Ahora la conversación se adentra en un terreno que suena a ciencia ficción pura y dura. Se describen herramientas de escala planetaria supuestamente usadas para que estos reinicios parezcan simples desastres naturales. Y así la gente no reconozca el patrón. Claro. ¿Qué tipo de evidencia o lógica presentan los materiales para que esto no sea descartado como una simple fantasía? Lo que presentan no es tanto una prueba física como un marco de lógica. La idea central no es crear un desastre de la nada. Eso sería muy obvio y requeriría demasiada energía. Sería muy evidente. Sino identificar sistemas planetarios que ya existen y darles un pequeño empujón en el momento justo para llevarlos a un punto de inestabilidad y lograr un resultado específico. Mencionan 3 categorías principales de estas tecnologías. De acuerdo, vayamos una por una. ¿Cuál es la primera? La primera es la interferencia axial y rotacional. Ojo, no se trata de voltear el planeta como un calcetín de la noche a la mañana. Es mucho más sutil. Ok. Se refiere a influir en los puntos de equilibrio del planeta, como la oscilación del eje. Aplicar presión ahí puede provocar inestabilidad en corredores geográficos muy específicos. ¿Y el resultado de eso sería? El resultado podría ser redibujar costas, cambiar el curso de grandes ríos o incluso licuar el suelo en ciertas zonas, borrando ciudades enteras bajo la apariencia de una catástrofe natural impredecible. Vaya. La segunda herramienta parece enfocarse en el clima, algo de lo que se habla mucho hoy en día.
Se le llama dirección atmosférica. Y de nuevo, la lógica es la misma. No es controlar cada nube con un joystick, sino explotar y dirigir los grandes sistemas climáticos que ya existen. ¿Cómo amplificarlos? Exacto. Imagina que ves un pequeño remolino formándose en el agua, y sabes exactamente dónde y cómo empujar para convertirlo en un vórtice. Se trataría de intensificar tormentas, prolongar sequías o, por ejemplo, amplificar los ciclos de congelación y descongelación para fracturar estructuras de piedra antiguas. Y todo, por supuesto, se presenta como un clima sin precedentes y se culpa al propio ser humano. Claro, la narrativa perfecta. Y la tercera va por debajo de nuestros pies. La agitación de la corteza terrestre. Esto se describe como la capacidad de amplificar las tensiones geológicas que ya existen en las fallas tectónicas para provocar liberaciones de energía. O sea, ¿terremotos o erupciones volcánicas? Exacto, en momentos y lugares estratégicos. Según estos textos, la estrategia no es crear un terremoto donde no hay una falla, sino programar uno que ya es geológicamente posible y asegurarse de que la población y la infraestructura estén justo en su camino. Entonces, si estas son las supuestas herramientas de un posible reinicio, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es el antídoto que se propone en estos materiales? El antídoto es simple en concepto, pero muy profundo en la práctica. La continuidad. Continuidad. Sí, y se desglosa en 4 áreas. Primero, continuidad de la comunidad. Conocer a tus vecinos, compartir habilidades, crear redes de apoyo reales, no solo virtuales. Tejido social. Eso. Segundo, continuidad de los registros. Archivar documentos, fotos, mapas, historias familiares de forma independiente y descentralizada, para que no pueda borrarse la memoria desde un servidor central. Es como crear miles de copias de seguridad de nuestra propia historia. Exactamente. El tercer pilar es la continuidad de la calma. Entrenarse para no reaccionar con pánico ante la urgencia fabricada. Aprender a discernir entre una amenaza real y una narrativa de miedo diseñada para manipular. Y el último pilar. Y finalmente, la continuidad de la autoridad espiritual. Entender que la soberanía es una frecuencia que se vive desde adentro hacia afuera. No se puede reiniciar a un pueblo que mantiene su continuidad en el corazón y en su comunidad. Ok, todo esto de la continuidad y la soberanía interior suena bien en teoría, pero ¿cómo se aplica esto en la práctica, en el día a día? Esto nos lleva al momento actual, que los materiales describen como un gran giro o un cambio de línea temporal. Así es. En estos textos, una línea de tiempo no es un destino fijo, sino el camino que toma nuestra energía colectiva basado en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. O sea, no es algo que nos pasa, es algo que creamos. Exacto. Por lo tanto, el cambio de línea temporal no es un evento externo que nos sucede, sino la consecuencia directa de un cambio interno, personal y masivo. La guía práctica que se ofrece es muy directa y se enfoca en el individuo porque el cambio empieza ahí. Es un llamado a la acción interno, entonces. ¿Qué tipo de prácticas se sugieren? Se apoyan en 4 pilares. El primero, tratar el miedo como un mal consejero. Se nos anima a reconocer el miedo, pero a no tomar decisiones importantes desde ese estado, porque el miedo te hace sugestionable. Claro, y es el combustible de los resets. El segundo es anclarse en el corazón antes de actuar o compartir información. Hacer una pausa y preguntarse, ¿esto que voy a decir o hacer contribuye a la calma o al caos? El tercer pilar tiene que ver con una emoción que a menudo damos por sentada. La gratitud. Se propone usar la gratitud como un ancla diaria, como una práctica consciente. La razón, desde esta perspectiva, es que la gratitud sintoniza nuestra energía con una frecuencia que nos hace receptivos a más luz, a más información de alta calidad casi sin esfuerzo. Es una forma activa de elegir una línea de tiempo más elevada. Justo. Y finalmente, el cuarto pilar es cuidar el cuerpo. Que se describe como el vehículo sagrado que está integrando todos estos cambios energéticos. Justo eso. Y el cuidado que se propone es muy básico y poderoso. Pasar tiempo en la naturaleza, beber agua pura, respirar de forma consciente, mover el cuerpo. Son pequeñas elecciones diarias que sumadas cambian nuestra dirección personal y por extensión la colectiva. Precisamente. La maestría no está en esperar un gran evento externo que nos salve, sino en la capacidad de responder desde la calma y el amor en medio de los desafíos de todos los días.
Se trata de recordar que la paz es una habilidad que se practica y la claridad es una elección que se repite. Hoy hemos recorrido una narrativa compleja, una que replantea la historia como un ciclo constante de supresión y despertar. La idea central que parece quedar, más allá de cualquier teoría, es que estamos en un momento crucial, donde la conciencia individual y la coherencia colectiva realmente tienen el poder de trazar un nuevo camino. Y si, como sugieren estos materiales, el antídoto contra un reset histórico es la continuidad, esto nos deja con una reflexión final. ¿Cuál es esa historia, personal, familiar o comunitaria, más importante que cada uno de nosotros debe preservar activamente para asegurar la continuidad de nuestra propia verdad, sin importar cómo cambie el mundo allá afuera?